Y vamos, o les quiero preguntar, mis hermanos, primeramente, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Ya? Para que así podamos colocarnos al corriente, podamos recordar, ¿no es cierto? Y podamos pasar a esta nueva clase. ¿Alguien me puede hacer acordar? La doctrina de la Iglesia. ¿Cómo? No lo escuché bien. La doctrina de la Iglesia. Ya vimos la doctrina de la Iglesia, ¿qué más? Que hablaba de que es una comunidad, un grupo de personas. Algo dijo el hermano Hernán, no recuerdo. Claro, algo así de... Y... ¿qué más era? No pertenecemos a un cuerpo y lo importante es que tiene que estar presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía. Ya, pues deje de... Me están soplando. Eso, pastor, que me acuerdo, porque no estuve repasando un poquito. Ya, muchas gracias. ¿No es cierto? Sí, estuvimos hablando sobre la doctrina de la Iglesia. ¿Alguien más que pueda también comentar acerca de la clase pasada? Amén, pastor. ¿Hermana? Se habló de la doctrina de la Iglesia, que la Iglesia es una familia de Dios, es una congregación también, o comunidad. Y se habló de los dones espirituales. Muy bien. Gracias, mi hermana Lucy. Sí, estuvimos hablando de cada una de esas cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera también comentar algo? ¿Alguien, mis hermanos? Cada uno de nosotros somos la iglesia y debemos crecer en Jesucristo y estar cerca del Señor. Ahí creo que se me quedó pegada mi hermana Eva, no sé si a los demás. Cada día, y que somos una herramienta para servir. Ya, creo que sí le entendí lo que dijo mi hermana Eva. Sí, mis hermanos, claramente estuvimos hablando acerca de la doctrina de la Iglesia y vamos a compartir la pantalla, ¿no es cierto?, para completar un poco lo que nuestros hermanos dijeron. Hermanos, ahí sí. Ya, mis hermanos, bueno, recordando un poco la semana pasada, nosotros estuvimos hablando sobre el ser iglesia, ya la doctrina de la iglesia. Primero vimos lo que era la iglesia, ¿no es cierto?, cómo la Biblia nos planteaba el concepto de iglesia, qué era la iglesia, cuál era la palabra, ¿no es cierto?, que se utilizaba, qué era eclesía, ¿no es cierto?, qué es congregación, que somos un grupo de personas reunidos, ¿no es cierto?, en torno a una fe. Hablábamos, ¿no es cierto?, de que la Biblia nos mostraba la iglesia como una familia, nos mostraba la iglesia como un cuerpo, nos mostraba, ¿no es cierto?, la palabra, que la única forma en que nosotros podíamos estar reunidos como iglesia era solo a través del Espíritu Santo, era, ¿no es cierto?, el que nos unía, no nos unía algún interés en común, no nos une, ¿no es cierto?, una obra. Aunque tengamos intereses en comunes y aunque tengamos alguna obra en común, lo único que puede hacer que nosotros trabajemos es el Espíritu Santo. Hablábamos, ¿no es cierto?, acerca de no solo de la iglesia como tal, sino que es de qué es ser iglesia, porque es muy fácil hablar de la iglesia como un concepto, como una institución, como lo que hemos dicho o lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, pero a veces es difícil darse cuenta que uno mismo es la iglesia y debe ser y sentirse la iglesia.
Yo les decía, ¿no es cierto?, que no es que nosotros vamos a una iglesia, ni asistimos a una iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. Y nos dábamos cuenta, mis hermanos, que la palabra nos mostraba, ¿no es cierto?, que estamos, cuando nos comparan, ¿no es cierto?, con un cuerpo que está plenamente conformado, ¿no es cierto?, que en cada parte tiene su rol, ¿no es cierto?, y tenemos un rol porque el Señor además nos ha dado herramientas, que son los dones del Espíritu. No hablamos en sí de los dones, pero sí debemos entender que cada uno de nosotros, el Señor, si tenemos el Espíritu Santo, nos ha dado una capacidad espiritual para poder, ¿no es cierto?, desarrollar la iglesia. El fin de la iglesia, mis hermanos, era que todos fuéramos creciendo para llegar a la estatura de Jesucristo. ¿Ya? Ese es el rol de la iglesia, ¿no es cierto?, lo que pasa dentro de la iglesia o lo que debería pasar, que todos, ¿no es cierto?, en conjunto vayamos creciendo para estar cada vez, ¿no es cierto?, más cercanos a la estatura de Jesucristo, edificándonos mutuamente, ¿no es cierto?, a través de estos dones espirituales. Por ejemplo, el que predica, ¿no es cierto?, edifica la iglesia, el que sirve las mesas, edifica la iglesia, ¿no es cierto?, el que ora, edifica la iglesia, el que, no sé, el que saluda con gentileza, edifica la iglesia, el que tiene facilidad para dar, ¿no es cierto?, y proveer, edifica la iglesia, y así todos vamos edificando la iglesia con los dones que el Señor nos vaya o nos haya dado. Dentro de esto, ¿no es cierto?, debemos entender también que la iglesia no es una iglesia solo local, sino que también era una iglesia universal, una iglesia, ¿no es cierto?, donde el Señor es quien dirige esta iglesia, y nosotros podemos tener la capacidad de trabajar, ¿no es cierto?, mutuamente. Incluso nosotros los bautistas en sí tenemos, ¿no es cierto?, instituciones que nos unen, ¿ya? Y como hablábamos en otra clase, estas instituciones no son jerárquicas, no son, ¿no es cierto?, instituciones que nos mandan, sino que tienen el objetivo de unirnos, porque la iglesia local es autónoma, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que si nos juntamos a nivel regional es porque podemos trabajar unidos, ¿no es cierto? Si nos juntamos a nivel nacional podemos trabajar unidos, y nosotros veíamos, ¿no es cierto?, un ejemplo de cómo la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia en Hechos, y Pablo mostraba cómo la iglesia de Macedonia era capaz de dar aún más de lo que tenía, por entregarnos, ¿cierto?, a otras iglesias. Este servicio es un servicio que nosotros no podemos perder, ¿no es cierto?, de ayudarnos nosotros como hermanos, pero también saber extender el reino a nivel también global y no simplemente local de nuestra iglesia. Mis hermanos, este es un resumen rápido de lo que estuvimos viendo, y vamos ahora, mis hermanos, entonces, ya que hemos hablado de la iglesia, y hablamos del objetivo de la iglesia, que era el ser, el edificarnos mutuamente e ir creciendo hasta la estatura, ¿no es cierto?, de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, pero ese objetivo no es el único, ¿ya?, ni es el más principal. El más principal de todos los objetivos que nosotros tenemos como iglesia es el evangelismo y las misiones de la iglesia. El objetivo más principal que nosotros tenemos es extender el reino de Dios, ¿no es cierto?, en el mundo. Y hoy día vamos a darnos cuenta de que nosotros, que el Señor desde el principio de la Biblia nos muestra que hay una misión, y Él expresa esta misión. Vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos una comisión también, y vamos a darnos cuenta cómo nosotros podemos hacerlo como iglesia, ¿ya? Lo primero, mis hermanos, que debemos entender es que desde el principio, desde el primer libro de la Biblia, el Señor nos muestra que toda la obra que ha hecho, ¿no es cierto?, a través de un pueblo, en el Génesis, a través de Adán, de Eva, de Abraham, de todos, ¿no es cierto?, es para el mundo entero, no solo para un pueblo. Y Génesis 12, del 1 al 3, nos explica y nos muestra muy bien, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces el texto está diciendo a Abraham, ¿no es cierto?, el padre de la fe, como se les dice, ¿no es cierto?, el padre Abraham, los judíos le llamaban así, y de alguna forma dice el texto bíblico que Jehová, que el Señor iba a bendecir a Abraham, ¿ya? Iba a engrandecer su nombre y iba a ser bendito. Pero dice que eso era ¿para qué? Para que sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Y acá nosotros nos damos cuenta cuando dice benditas, sean benditas en ti todas las familias de la tierra, que el objetivo de Dios no era simplemente bendecir a Abraham. Tampoco el objetivo de Dios era bendecir a su familia, ni a su pueblo, ni a un grupo de personas exclusivas, sino el objetivo y el deseo de Dios. Dice que era que sean benditas todas las familias de la tierra. Y eso nos habla de un Dios que en esencia, en su corazón, es un Dios que quiere, podríamos decir, un Dios evangelista, un Dios misionero, un Dios, ¿no es cierto?, que quiere expresar a toda la tierra, a toda su creación, quién es Él, y entregar esta salvación. Entonces, nos damos cuenta que no es que la iglesia tenga una misión. La misión está incluso antes que la iglesia. Nos damos cuenta desde antes que existiera la iglesia, que lo vivimos la semana pasada, que la iglesia empezaba en el Pentecostés, ¿no es cierto?, cuando llegaba el Espíritu Santo, y ahí eran dirigidos, ¿no es cierto?, y transformados como iglesia. Y eso pasa mucho, mucho después de lo que estamos leyendo ahora. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, desde el principio, que el Señor quería que todas las naciones fueran benditas, todas las familias de la tierra fueran benditas. Ese es el deseo principal de Dios. Dios creó la creación, valga la redundancia, hizo todo, no porque sí, sino para expresar su amor. Ese es el objetivo, o ese es uno de los objetivos, porque el Señor ha creado todo. Entonces Él ha querido bendecir a las familias de toda la tierra. Ahora esto no se queda ahí, mis hermanos, sino que no solo esta bendición viene y la expresa solo a Abraham y ahí se queda la cosa, sino que también expresa a todo su pueblo este deseo, ¿ya? Quiero especificarles, si es que usted no lo sabía, que Abraham, ¿no es cierto?, de él nace todo el pueblo de Israel, ¿ya? Abraham, ¿no es cierto?, tiene hijos, sus hijos tienen hijos y tienen descendencia y va creciendo la familia y esta familia grande va convirtiéndose en un pueblo. Y este pueblo, ¿no es cierto?, que creció en Egipto, luego sale de Egipto y está en un éxodo, en un caminar por un desierto. Por eso existe el libro de Éxodo, pero Éxodo 19 nos dice lo siguiente, y expresa el verso 5 y el verso 6 lo que Dios pretende para este pueblo, para esta gran familia que nace de Abraham, pretende algo. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y acá viene el objetivo de que ellos sean el especial tesoro. El 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El objetivo, mis hermanos, del pueblo de Dios era ser sacerdotes. Y en el contexto en el que ellos están, los sacerdotes eran los que intercedían por el pueblo para estar en comunión con Dios.
eran los que hacían los sacrificios, eran los que hacían los ritos, los sacerdotes eran de alguna forma los que permitían, ¿no es cierto?, la comunión del pueblo con Dios. Y lo que está queriendo decir Dios a su pueblo en esta instancia es que Él desea que su pueblo sea un pueblo de sacerdotes, de gente santa, preparada para acercar al mundo a Dios, para que ellos de alguna forma fuesen un puente que reconciliara, ¿no es cierto?, a Dios y al mundo. Recordemos, mis hermanos, que la misma palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Significa que el mundo entero está separado de Dios. Y Dios no se ha querido quedar así, sino que Él quiere reconciliarse con nosotros. Y este objetivo el Señor lo tiene desde el principio. Al querer bendecir a todas las familias de la tierra, desea y hace que su pueblo, ¿no es cierto?, sea un pueblo que en su función acerque al mundo a Dios. Y lamentablemente, el pueblo de Israel no entendió muy bien esto. Ya por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, hasta los tiempos de Jesús, el pueblo se apartó porque tenía que ser tenía que ser gente santa, pero mal entendieron el hecho de apartarse, porque empezaron a ver a todos los otros pueblos, a todos los gentiles, y los gentiles son los que no son judíos, como personas despreciables, con los cuales no debían compartir ni debían acercarse. Pero nosotros, mis hermanos, debemos darnos cuenta que tenemos el objetivo, ¿no es cierto?, el objetivo de hacer lo contrario, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Juan 1 nos dice, ¿no es cierto?, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo les he hablado mucho de Juan 1. Juan 1 nos revela muchas cosas. Primeramente, nosotros tenemos claro que nos revela el principio de la creación, ¿no es cierto? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se refería a Jesucristo, ¿ya? Pero dice, ¿no es cierto?, que en Él, en este verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, desde un principio de la creación, la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, Dios era la luz de los hombres. Y esto quería decir, mis hermanos, que el objetivo de Dios era alumbrar a los hombres. Cuando me refiero a los hombres, la palabra hombres que se utiliza es desde el Génesis al menos es Adán. Y Adán también significa humanidad. Y en este caso, cuando dice los hombres también está refiriéndose a la humanidad, no al género masculino, ni tampoco a ciertas personas, sino que a la humanidad. Entonces, esta vida que era la luz, alumbraba a la humanidad. Dios deseaba no simplemente bendecir a algunos, no simplemente bendecir a Adán y Eva, no simplemente bendecir a los que se portaron bien, ¿no es cierto? Él deseaba ser la luz de los hombres desde el principio. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Dios ha querido ser esta luz, y esta luz que vence en las vidas. Nos vamos dando cuenta, mis hermanos, que el Antiguo Testamento y aún el Nuevo nos va mostrando que hay una misión que está desde el principio, una misión de parte de Dios, que es el extender el conocimiento de Dios. Nosotros luego le vamos a poner nombre a este conocimiento, extender este amor de Dios, esta bendición de Dios, ¿no es cierto?, que viene primeramente a través de Abraham, pero luego, ¿no es cierto?, también viene por el pueblo, y viene desde el principio, desde la creación.
Entonces, esta misión que tenemos, el evangelio que tenemos que predicar, las buenas nuevas que tenemos que, ¿no es cierto?, contarle a los demás, no nace por la iglesia, sino que nace desde mucho, pero mucho, mucho antes. Ahora, ¿no es cierto?, que no hemos dado cuenta de esto, vamos a llegar a la parte, ¿no es cierto?, donde el texto nos habla de la iglesia, porque esto nos compete a nosotros, y entendemos, ¿no es cierto?, lo que dice Mateo 28, es un texto sumamente conocido, y si usted no lo conoce, entonces subrayen en su Biblia, porque este es el objetivo de la iglesia, el objetivo de los seguidores de Jesús. Acá el contexto es que Jesús, ¿no es cierto?, está expresando de alguna forma las últimas palabras a sus apóstoles. Y estas palabras, ¿no es cierto?, involucran no simplemente a ellos, sino que involucran a todo el mundo. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿No es cierto? Entonces acá es una comisión, nos manda algo Jesucristo a sus discípulos, ¿no es cierto? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué nos manda a hacer discípulos a todas las naciones? Porque Él ya tiene la potestad, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Entonces, Dios ya tiene el poder, ya tiene la soberanía, ya es el rey de todo, y nos está mandando a nosotros con esa autoridad, ¿no es cierto?, a ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿De qué forma? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recordábamos que el hacer discípulo comenzaba con una decisión de fe por Jesucristo, y hablábamos, ¿no es cierto?, que luego veíamos, ¿no es cierto?, la doctrina del bautismo, y nos dábamos cuenta, ¿no es cierto?, que esta era un símbolo para mostrar a otros o para exhibir la decisión real que se había tomado. Dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, de que el objetivo de la iglesia era que todos juntamente fuésemos creciendo hasta la estatura de Jesucristo, es esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, las cosas que Jesús ha mandado, que ha enseñado, que ha expresado y ha revelado en su palabra, son las cosas que nosotros debemos guardar para que seamos cada vez como Él, y cada vez más como Él. Entonces vemos que hay el texto es titulado La Gran Comisión. Es el objetivo de la iglesia. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, otros textos que también nos hablan de esta comisión, de esto que Dios nos manda. Hechos 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero leerlo de nuevo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la promesa que el Señor está dando, de que vamos a tener el Espíritu Santo. Y cuando tuviésemos el Espíritu Santo, y ahora lo tenemos, ¿no es cierto?, entonces ahí vamos realmente a poder ser testigos, ¿no es cierto?, ¿de quién? De Jesús. El que testifica es el que habla, ¿no es cierto?, acerca de algo. Y en este caso hablamos acerca de Jesús. Y si seremos testigos en Jerusalén, los discípulos estaban en Jerusalén, entonces tenían que ser testigos ahí mismo. Luego en Judea, que significa, ¿no es cierto?, el sector donde ellos estaban, no solo, por ejemplo, la ciudad, sino que el sector, la región donde ellos estaban. Luego en Samaria, que vendría a ser una región aledaña, ¿no es cierto?, que incluso era un lugar donde los mismos judíos despreciaban, y los mismos discípulos de Jesús despreciaban, pero aún ahí tenían que ellos ser testigos de Jesús. Dice, y hasta lo último de la tierra. Y ahí, ¿no es cierto?, nos muestra el panorama completo, donde los judíos
los discípulos de Jesús, siendo judíos, despreciaban a todo aquel que no fuera judío. Entonces, cuando ya decía Samaria, era algo difícil, pero que fueran testigos hasta lo último de la tierra, estaba queriendo decir Jesús, que tenían, ¿no es cierto?, que ellos dejar todos sus prejuicios, dejar todas sus pensamientos, ¿no es cierto?, su religión anterior, y centrarse en la voluntad del Señor, ¿no es cierto?, y ser testigo hasta lo último de la tierra. Y esto nos habla, ¿no es cierto?, del objetivo de la iglesia. Dice, cuando viniese el Espíritu Santo, significa que ahí nace la iglesia y se nos da un objetivo, ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Y nos vamos a ir dando cuenta, ¿no es cierto?, cómo el Señor nos va mostrando cuál es el objetivo de nosotros, este objetivo evangelístico. Romanos 10, del 14 y 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendita sea la palabra del Señor. Acá, ¿no es cierto?, Pablo está escribiendo a los romanos y está diciéndoles cómo, ¿no es cierto?, los demás van a invocar el nombre del Señor, ¿no es cierto?, si no han creído en Él, pero y no pueden creer en Él, ¿no es cierto?, si no han oído de Él. Y si no han oído de Él, ¿no es cierto?, es porque tal vez no hay quien les predique. Entonces acá hay una secuencia, ¿no es cierto?, dando a entender que hay que salir a predicar, ¿no es cierto?, ser testigos, ¿no es cierto?, para que otros puedan escuchar, y los que escuchan puedan, ¿no es cierto?, creer, y los que crean puedan invocar el nombre del Señor. Dice, y por eso aquí se dice, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces, el texto nos está diciendo a nosotros que los que deben predicar deben ser enviados, pero ya hemos sido enviados. Los textos anteriores nos muestran que el mismo Jesucristo nos ha enviado a través de la Gran Comisión, a través de Hechos 1. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando dicen anuncian la paz, mis hermanos, se está refiriendo a que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que nos reconcilia con Dios, que al pecador, ¿no es cierto?, lo reconcilia con Dios, están nuevamente en paz con Dios. Y estas son buenas noticias, por eso dice eso. Cuán hermosos son los pies. ¿Los pies de quién? De los que caminan, van hasta los que necesitan, ¿no es cierto?, escuchar y anuncian este mensaje de paz, estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Entonces nos vamos dando cuenta, mis hermanos, que este gran deseo del Señor, ¿no es cierto?, que viene desde el Génesis, ¿no es cierto?, que nos muestra el Antiguo Testamento y que se ha expresado en toda la Biblia, se concreta aún más en la iglesia. Y nos muestra, ¿no es cierto?, claramente una comisión, un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, mis hermanos, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia, mis hermanos? ¿Cómo nosotros somos capaces ¿no es cierto?, de cumplir esta gran comisión? Acá yo puse 2 puntos, que es lo que generalmente las iglesias hacen. Y yo quiero que ustedes me los completen. ¿Alguien sabe cuáles podrían ser estas 2 cosas que nosotros hacemos? ¿Alguien sabe, mis hermanos? Evangelizar, ¿no? Está con ese. Hasta con ese. ¿Qué cosas hacemos nosotros como iglesia? ¿O qué hacen las iglesias? Pastor, Mi hermana. ¿la primera puede ser misiones? Sí. Misiones. Muy bien, mi hermana. Ahí está la M, mi y la SI, misiones. Muy bien. Y lo segundo que hacemos es
Evangelismo. Muy bien, hermanos, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es misiones y evangelismo. La hermana Claudia estuvo cerca. No es, ¿y por qué no es evangelizar y es evangelismo? Porque la acción de evangelizar es porque nosotros de alguna forma nos organizamos en torno a la práctica del evangelismo, ¿ya? Entonces son dos formas que nosotros tenemos, al menos las iglesias bautistas y en general las diferentes iglesias, ¿ya? Y hay una diferencia entre evangelismo y misiones. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? ¿O son lo mismo? Vamos a dejar de compartir un ratito para poder verles bien. ¿Hay alguna diferencia entre evangelismo y misiones? Yo creo, pastor, que básicamente la diferencia entre misiones y evangelismo, misiones es es entregar la palabra en un lugar físico en forma constante. Y evangelizar no se requería un lugar, sino que en cualquier momento, lugar, hora podemos evangelizar. Eso para mi pastor. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Sí, exactamente, esa es la diferencia. Quiero especificar que en las dos situaciones se evangeliza, ¿ya? Pero misión, ¿no es cierto?, es aquel que es enviado con una misión, ¿no es cierto?, y se dedica de una forma permanente a esta misión, ¿no es cierto?, de evangelizar. Pero el evangelismo, ¿no es cierto?, es lo que nosotros hacemos como iglesia de forma institucional y de forma personal, ¿no es cierto?, con nuestras vidas, ¿ya? Entonces, vemos una diferencia, ¿no es cierto?, y ambas son extender, ¿no es cierto?, las buenas nuevas de salvación. Es lo que nosotros debemos entender. Ahora quiero compartirles, ¿no es cierto?, nuevamente la pantalla. Y, ¿no es cierto?, ya que sabemos lo que hemos dicho, misiones, dice, quiero mostrarle un ejemplo bíblico, ¿no es cierto?, acerca de las misiones. Hechos 13, del 24, Hechos 13, del 2 al 4, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí se embarcaron para Chipre. Ellos fueron de alguna forma seleccionados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y las iglesias mandaron a Bernabé y a Saulo para misiones, para ir a predicar, ¿no es cierto?, a Seleucía, ¿no es cierto?, y luego a Chipre, y luego, ¿no es cierto?, Pablo iba a ir a predicar a muchos lados más. Pero ellos fueron de alguna forma tomados, ¿no es cierto?, con un objetivo específico, especial. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Pablo dedicó su vida a ir a diferentes lados y predicar, ¿no es cierto?, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Eso es ser testigos, ¿no es cierto?, en todo lugar. Vemos, ¿no es cierto?, Hechos 13, 47, que dice, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles. Esto, ¿no es cierto?, es para Pablo. Dice, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y nos vamos dando cuenta, mis hermanos, que se mantiene el objetivo de Dios, que es llegar hasta el último de la tierra, a los confines de la tierra, ¿no es cierto?, salvar al mundo. Cuando nosotros decimos este texto de memoria que es tan conocido, ¿no es cierto?, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, el objetivo de Dios es todo, ¿no es cierto?, el mundo, ¿no es cierto?, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, ¿no es cierto?, no se pierda, dice la última parte, sino que tenga vida eterna. Pero esto es dirigido al mundo. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito. Y nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que estas misiones, las iglesias, al menos bautistas, no todas tienen la capacidad
organizacional, monetaria, ¿no es cierto?, para enviar a sus propios misioneros. Las iglesias locales, al menos las bautistas, muchas veces no son lo suficientemente grandes como para poder sostener a uno o más misioneros en un lado. Y es por eso mismo, ¿no es cierto?, que las iglesias, al menos bautistas, se unen para enviar misioneros. A nivel nacional, ¿no es cierto?, la obra bautista tiene contratado a misioneros. La obra bautista tiene misioneros, ¿no es cierto?, que están en diferentes sectores, en diferentes lugares, aún incluso en diferentes países, para la obra misionera. Y así, ¿no es cierto?, existen agencias misioneras, existen diferentes instituciones que no pertenecen a una simple iglesia o a una iglesia local, sino que es algo más grande para poder sostener esta obra. Y es algo necesario, ¿no es cierto? Es la forma que al menos pienso yo que el Señor nos ha ido mostrando a través del Espíritu Santo de cómo poder ir a extender el reino de los cielos, ¿no es cierto?, a diferentes lugares, y así, ¿no es cierto?, y poder cumplir la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Ahora el número 2, ¿no es cierto?, el evangelismo, es el evangelismo. Cuando hacemos evangelismo, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿De qué se trata el evangelismo? ¿Alguien me puede decir? Compartir la palabra del Señor a otros. Ya, mi hermana, compartir la palabra del Señor a otros, muy bien. ¿Qué más podríamos decir del evangelismo? ¿De qué se trata? ¿Me escucha? Sí, mi hermana Rosana. No sé, yo pienso, ¿podría ser discipular? Ya podría estar, yo al menos lo considero como parte de lo que es el evangelismo. ¿Qué más? ¿Alguien más me puede decir algo más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo nosotros podemos hacer evangelismo? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿O qué debería ser? Mis hermanos y mis hermanas, miren, les voy a compartir la pantalla para poder, ¿no es cierto?, conversar un poco de este tema. Cuando, ¿no es cierto?, yo les pregunto qué debemos hacer, es muy bien lo que dice, ¿no es cierto?, nuestra hermana Eva, que dice que es hablar sobre la palabra del Señor. Ahí, ¿no es cierto?, le susurró al hermano Rosamel, ¿no es cierto?, como acerca del Evangelio, ¿ya? Y cuando nosotros decimos hablar de la palabra del Señor, es correcto, pero es muy general, ¿ya? Cuando nosotros realmente queremos hacer evangelismo, el Señor puede usar claramente todo lo que vayamos a decir si estamos siendo guiados por el Señor, pero el evangelismo se centra en el mensaje correcto que debemos dar. Muchas veces nosotros vamos a iglesia y decimos, no, hay que confiar en el Señor, tenemos que nosotros hacer... Espera un poquito, mi hermano, estoy conectando el computador, ahí sí. Decimos, ¿no es cierto?, no, vaya a la iglesia, no, usted tiene que orar, tiene que confiar en Dios, lo invitamos a la iglesia, y pensamos que estamos con eso haciendo toda la obra que podríamos hacer, ¿ya? Pero el evangelismo no es necesariamente invitar a alguien a la iglesia, aunque eso serviría. El evangelismo, ¿no es cierto?, no es simplemente decir Dios te ama, aunque eso sí serviría. El Señor puede usar todas esas cosas. Pero lo fundamental del evangelismo, lo fundamental de ser testigos, es ser testigos claros y saber lo que Dios realmente quería que nosotros, o quiere que nosotros testifiquemos. Y el mensaje que Él nos quiere testificar, o quiere que nosotros testifiquemos, ¿no es cierto?, que cuando estemos con alguien y tenemos la oportunidad de hablarle del Señor,
no quiere que le hablemos del Génesis, ni quiere que le hablamos del Apocalipsis, ni quiere que le hablamos necesariamente, ¿no es cierto?, de Israel, o de Moisés, de Noé, sino que él, ¿no es cierto?, somos testigos de Jesús. Y me serán testigos, decía Jesús. Y este es el texto que pienso yo que es el más adecuado, Romanos 10, del 8 al 11, y el verso 13 también nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces acá nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que predicar, porque esto era lo que predicaban en la iglesia primitiva, lo que predicaba Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el texto es claro, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, cuando sentimos en nuestro corazón que hay una persona que necesita del Señor, que necesita encontrarse con Dios, que necesita, ¿no es cierto?, que haya un encuentro con Jesucristo, no le vamos necesariamente a hablar del Apocalipsis, del Génesis o de quien sea, sino que le vamos a hablar de Jesús y de esta buena noticia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y esto quiere decir aceptar a Jesús como nuestro Señor, ¿no es cierto? Y para aceptar a Jesús como el Señor, debe la gente entender que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y debemos aceptarlo como nuestro Señor, por ende también como nuestro Salvador. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es fundamental. Dice la palabra, ¿no es cierto? Pablo decía que si Jesús no hubiese resucitado, nosotros somos los merecedores de mayor conmiseración. Dice que seríamos, ¿no es cierto?, los que diésemos más pena, porque todo lo que creyésemos sería falso, porque Jesús no resucitó. Entonces es fundamental el hecho de que Jesús es un Jesús vivo, un Dios vivo, ha resucitado, Dios le levantó de los muertos, ¿no es cierto? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, si él confiesa y cree de todo corazón, dice, será salvo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué el confesar? No es porque el acto de confesar sea algo literal, mis hermanos. En el contexto en el que estaba Pablo, ¿no es cierto?, en Roma, Pablo mismo estaba, bueno, cuando estuvo en Roma, acá le está escribiendo a los romanos, entonces no estaba en Roma, pero Pablo, ¿no es cierto?, en el contexto estaban siendo perseguidos los cristianos. Entonces, el llegar a aceptar a Jesucristo para ser cristiano era sinónimo de peligrar de muerte, ¿no es cierto?, de estar en peligro de muerte. Te iban a perseguir, te iban a encarcelar, te iban incluso a matar. Entonces, aquel que confesara significa que estaba haciendo una decisión real. Realmente estaba entregando su vida. Por eso era importante el confesar. Ahora nosotros debemos confesar, por algo existe también el bautismo que nos muestra y debemos decir a los demás, ¿no es cierto?, lo que hemos decidido. Pero este confesar es importante, porque se trata, ¿no es cierto?, de realmente haber tomado una decisión, de realmente haber puesto a Jesús como el Señor a quien obedecemos y creer que Él resucitó de los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿No es cierto? Creer de todo corazón es para justicia. Dice, cuando Abraham, ¿no es cierto?, creyó a Dios, le fue tomado por justicia. Desde el principio, ¿no es cierto?, esto del creer era lo importante, la fe.
para justicia. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y por qué acá expresa para salvación, mis hermanos? Porque el confesar lo iba a llevar a la muerte, a la perdición, entre comillas. Pero acá Pablo está queriendo decir que el confesar era todo lo contrario, les iba a salvar. Les iba a salvar, porque iban a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si creemos en Jesús, no seremos avergonzados. ¿Avergonzados por qué? Porque Dios, porque Jesús no nos miente, no nos engaña, Él es fiel, Él es perfecto. Entonces, si nosotros decimos, ¿no es cierto?, yo creo en el Señor, y si muero hoy día, mañana voy al cielo, no voy a ser avergonzado, porque si realmente hemos aceptado a Jesucristo, Él cumplirá su promesa. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocaba el nombre del Señor significa que había creído en Él. Lo expresaba. Y le era más importante eso que incluso toda su vida, porque su vida peligraba. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros preguntamos qué debemos hacer, debemos expresar este plan de salvación, este mensaje de salvación. Quizás la persona, ¿no es cierto?, tenemos la oportunidad de invitarla a un no creyente a la iglesia y nunca se atreva a ir a la iglesia. Y si nosotros solo lo invitamos a la iglesia, tal vez nunca va a ir a la iglesia porque el ir a la iglesia no lo va a salvar. Pero tal vez, ¿no es cierto?, si vamos y le predicamos esta palabra, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación, la persona va a tener un encuentro con Dios y va a querer sí o sí estar luego en comunión con Dios y con todos los demás, yendo tal vez a una congregación. Pero el congregarnos es bueno, ir a una iglesia es muy bueno, pero eso no nos salva. Nos salva la comunión con Jesús a través de aceptarle como Señor de nuestras vidas. Eso es el evangelismo, el hacer eso. Y podemos hacerlo eso de muchas formas en nuestras vidas. No es una... mis hermanos, no es simplemente una actividad que nosotros hacemos en la iglesia. Vamos a juntarnos, ir a visitar diferentes personas, a hablar del Señor y a orar. No, es algo que tenemos que hacer con nuestras vidas, en nuestra intimidad. Cuando vamos por la calle, ser sensible al Señor y ser capaz de decir, esta persona tiene necesidad, la voy a ayudar y el Señor me va a llevar a hablarle tal vez de Él. Tengo una vecina, un vecino que podemos hablarle del Señor. No tiene que estar el pastor, no tiene que estar un hermano, ¿no es cierto?, diciéndonos, ahora usted vaya a hablar con él. No, debe nacer en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Por eso, el fondo de la pantalla acá, de la diapositiva, es un mapamundi. Porque el deseo del Señor desde el principio es que todos, ¿no es cierto?, recibieran la bendición, para que todos, ¿no es cierto?, sean discípulos, ¿no es cierto?, y sean discípulos a todas las naciones, que me sean testigos en todo, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto?, que el Señor quería bendecir a todas las familias del mundo. Entonces, mis hermanos, este es el último, pero uno de los más importantes. Se me fue la palabra. Se me fue la palabra que les iba a decir. La última, pero más importante de las doctrinas que vamos a ver, al menos en este segmento, que es la doctrina del evangelismo y de las misiones. ¿Por qué la iglesia está? Porque nosotros tenemos que expandir el reino de los cielos. Amén, mis hermanos. La próxima semana va a ser la última clase que sea de doctrina. Quizá en otro momento vamos a tener más clases y ver más cosas, pero va a ser la última. Entonces, estén preparados ustedes con las diferentes doctrinas que hemos visto. ¿Ya? Yo voy a hacer preguntas un poco más específicas
de que simplemente preguntar de qué se trata la doctrina tanto, sino que voy a preguntar cosas más para ver si hemos aprendido. Porque si no, ¿de qué nos sirve, no es cierto? Haber hablado de tantas doctrinas si no lo vamos a recordar. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga, vamos a orar. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Mi hermana Delfina. Sí, mi pastor. Yo pienso de que, como dice usted, que nosotros cuando vamos a evangelizar o cuando queremos hablar de la palabra del Señor, igual se hace un poco difícil sobre hablar del texto que usted nos dice. ¿Por qué? Porque se supone que primero nosotros debemos de ir como con calma y diciendo a las personas, dando nuestro propio testimonio personal, por qué recibimos al Señor, qué hizo el Señor en nosotros, porque si yo voy a una persona y le digo, mira, repite conmigo o dije esto conmigo, me dice, oye, yo no quiero. Entonces, pienso yo que está bien, lógico, pero yo pienso que si el Señor está con nosotros en ese momento, yo pienso de que va a salir tal cual el Señor quiere. Porque si a mí me ha pasado, no puedo yo ir, o sea, no he querido ir al texto que usted da de Romanos 10, porque pienso yo que primero ir como paso a paso. Es como cuando el eunuco estaba leyendo y dijo, bueno, si no hay nadie que me enseñe. Entonces pienso yo en mi modo de pensar eso. Lo otro referente es de lo que se dijo cuando comenzó la iglesia. Yo pienso, mi manera de pensar en lo personal y por lo que yo he buscado, hay varios versículos que yo busqué, que no los voy a leer porque me parece que ya es demasiado tarde, pero para mí la iglesia no comenzó en Pentecostés. Para mí la iglesia es Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Y quién es el principio de todo? Cristo. El cuerpo de la iglesia, dice, es Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para mi modo de pensar, por lo que yo he estudiado, porque ahora lo otro que me gustaría hacer es, si es que fuera posible, lo digo humildemente, que se nos dijera qué es lo que vamos a estudiar. Porque la verdad de las cosas, yo, en lo personal, cuando estudiamos o cuando llega el día jueves, yo llego nula. O sea, yo no sé lo que vamos a estudiar. Entonces sería bueno poder estudiar, decir, vamos a estudiar esto y esto. Yo considero así, porque si yo no sé lo que usted va qué estudio vamos a hacer, yo voy a estar nula. O sea, si bien es cierto, usted nos dice la doctrina, esto y esto, ¿verdad? Pero también sería bonito, o sea, bueno, yo tuve un estudio que fue con el hermano Hernán y él hacía eso con nosotros, vamos a estudiar de tanto a tanto. Entonces teníamos como una semana para prepararnos, para ver qué era lo que se iba a estudiar. Entonces, pienso yo, en mi modo de pensar, de que sería bueno porque a lo mejor habrían más respuestas y nos edificaríamos más los unos a los otros, porque la respuesta que da la hermana me puede servir, yo pensaba así, pero no era así, entonces pienso yo eso, mi pastor. Con toda humildad lo digo, si se pudiera hacer bien y si no, bien también, mi pastor. Eso sería. Amén. Bueno, amén, mi hermana Delfina. Mi hermano Raúl. Yo con respecto a la primera observación que hace la hermana, Jesucristo no es la iglesia, Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Por lo tanto, la iglesia comienza, por eso que la Biblia habla de la primera iglesia o de la iglesia antigua, no habla de Jesucristo, habla de que comenzó a ser iglesia en la antigüedad, en el tiempo de los discípulos. En segundo lugar, lo que estamos estudiando está súper claro porque estamos estudiando un libro, ¿cierto? Se termina hasta cierto versículo y sabemos que tenemos que seguir
al siguiente versículo. Por lo tanto, hay una responsabilidad también nuestra básica de estudiar la Biblia, no solamente estudiar la Biblia el día jueves o en el estudio bíblico, sino que esa es una obligación de todos los días tener un devocional, un estudio bíblico, y eso es personal. Por lo tanto, el estudio bíblico del día jueves es para complementar o profundizar más lo que nosotros ya hemos leído o hemos aprendido. La evangelización, lo que se trató ahora es el mandato de la evangelización, pero la metodología del cómo yo puedo comenzar, cómo hacerlo, eso lo hacen las iglesias, el grupo de evangelización, y se van viendo distintas estrategias. Pero en el fondo evangelizar es hablar de Cristo, el cómo yo voy a llegar a Cristo, ¿cierto? A través del testimonio, a través de ciertas experiencias, a través de cierta enfermedad, qué sé yo. Ese es un modo, pero el swing, la médula de la evangelización, es hablar de Cristo. Eso es. Gracias, hermano Raúl. Ya para ir finalizando, mis hermanos, bueno, yo voy a responder a mi hermana Delfina, ¿no es cierto?, con respecto a lo que dice de la iglesia, aunque no era el tema de hoy día, pero es el hecho de que Jesús les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque ahí va a venir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho de que les conviene significa que desde ese momento ellos pueden ser iglesia. Recuerden que iglesia no son personas, iglesia es una comunidad. Y habíamos dicho que la comunidad y nosotros podemos estar solo juntos a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no podemos estar juntos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, porque es el Espíritu Santo. Los discípulos, cuando Jesús, ¿no es cierto?, fue encarcelado, huyeron, se separaron y se fueron. Y no supieron qué hacer hasta que llegó nuevamente el Espíritu Santo. Y ahí, ¿no es cierto?, fue conformada la iglesia. Ahí desde ahí en adelante, en los hechos de los apóstoles, se habla de la iglesia. Y con respecto al tema de, ¿no es cierto?, del evangelismo, como bien dice mi hermana, uno puede hacerlo de muchas formas, ¿no es cierto? Si ella no lo ha querido hacer así, lo más probable es que el Señor tal vez le ha mostrado que para ella esa no es la forma cuando ha tenido que hablar, ¿no es cierto? Para diferentes personas es de diferentes formas. Pero bien como ha dicho el hermano Raúl, independiente de la forma, en algún momento nosotros tenemos que llegar a hablar de Jesucristo. Entonces, ese es el objetivo. Cuando le digo, ¿no es cierto?, ¿qué debemos hacer ¿no es cierto?, en cuanto al evangelismo? Es hablar de Jesús. Porque si hacemos todos los otros pasos y omitimos esa parte, entonces ya no es evangelismo. Es cualquier otra cosa. Ya somos testigos de cualquier otra cosa, menos de Jesucristo. Entonces, es ahí donde nosotros también debemos colocar también ojo, porque, como bien decía mi hermana, el Señor puede hacerlo como quiere. Entonces, puede a personas sensibilizarlos con un testimonio, pero otras personas están buscando la verdad, y la verdad está a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Y así, y para todos la experiencia va a ser diferente, pero lo importante es que nos atrevamos, ¿no es cierto?, en el diario vivir, a ser capaces de entregar a Jesucristo. Mis hermanos, vamos a orar para ya ir finalizando. Y con lo último que mi hermana me había dicho, sí, la verdad es que todos tenemos formas diferentes de enseñar. Yo puedo tratar de anticipar más o menos lo que vamos a ver, pero también mi forma de pensar y lo que yo he visto también dentro de muchas cosas, de muchas personas que enseñan, es que no necesariamente tenemos que, basta con que vengamos dispuestos a aprender. Nosotros venimos a aprender y no a confirmar lo que ya sabemos. ¿Ya? Venimos a aprender también. Entonces, es bueno que quizás mi hermana esté preparada y que los demás estemos preparados, pero si yo les puedo mandar todo lo que voy a decir, ¿no es cierto?, o todo lo que voy a enseñar, para que ustedes estén preparados para la clase, en algún grado, ¿no es cierto?, deja de ser, ¿no es cierto?, de ser un estudio. Entonces, ¿para qué yo les voy a enseñar si yo puedo mandarles a ustedes lo que ustedes van a aprender desde antes?
Entonces también es una dinámica, es lo mismo que la predicación, ¿ya? ¿No es cierto? Es un mensaje del Señor que muchas veces tenemos que simplemente estar dispuestos a recibir, ¿no es cierto? Así que eso, pues mis hermanos, vamos a orar ya para ir finalizando, y recuerden que para la próxima semana ya están avisados, ¿no es cierto?, de lo que se va a hacer, ¿ya? De todas las doctrinas que hemos visto, pueden estudiar, ¿no es cierto?, por algo. Yo también mando los links por algo, ¿no es cierto? Mando nuevamente las grabaciones, porque si usted quiere prepararse realmente bien, no va a tener simplemente un estudio en el momento para estar preparado, sino que uno va a poder revisar y revisar y revisar y seguir estudiando, porque esos videos están ahí las veces que ustedes quieran, ¿ya, mis hermanos? Así que oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos da, Señor, todas las cosas, Señor. Usted es bueno con nosotros. Y también, Padre mío, nos ha dado, Señor, esta buena nueva de salvación, ha salvado nuestras vidas, Señor. Usted mismo se ha reconciliado con nosotros, y a nosotros nos toca también, y usted nos manda, Señor, y le pedimos que sea nuestro deseo también poder, Señor, bendecir a otros, Señor, ser testigos de usted, Padre mío, en todo lugar. Gracias, bendito Dios. Yo le pido en el nombre de Jesús que estas doctrinas, que estas enseñanzas principales, estas columnas, Padre Santo, de lo que deben ser nuestra fe, sean puestas, Señor, en nuestro corazón de tal forma que podamos vivirlas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted nos permite ser luz, Señor. Nos permite, Padre Santo, tener la verdad, Padre Santo, y poder expresarla. Tenemos la libertad, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Bendiga, Señor, a su iglesia, Padre Santo. Bendiga a sus hijos, Padre mío. Bendiga, Padre mío, a la iglesia representada, Señor, las ciudades representadas, las familias representadas, Señor, y usted haga la obra, Señor. Gracias por todo. Le adoramos, glorificamos y exaltamos, Señor. Y siga con nosotros en el resto, Señor, del día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿pueden desbloquear su micrófono para despedirnos? Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Hermanos, que Dios les bendiga. A ver. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos, para todos. Bendiciones. Hermana Guillermina, hermano Rigo. Bendiciones, mi hermana. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones. Amén.